Alcancé a imprimir antes de salir de la oficina la solución. Voy a ponerme a revisar ahora pues el Excel que había adelantado, pero como le decía cuando lo escribí, me siento como muy perdido. Bueno, tranquila, yo creo que todo hace parte de los procesos, así que antes de verlo de otra manera, venga, lo vemos juntos, ¿sí? Vamos, yo les agradezco mucho a Álvaro y a Kiara que me están acompañando en esta segunda, en la grabación de la segunda parte de la clase que perdí por salirme involuntariamente de la sala y no me construyó el video, no lo sé por qué. Entonces, en ese momento o hasta donde habíamos llegado en la clase, vamos a hacer como un recuento de lo que hicimos ese día, ¿vale? Ok, Entonces, hasta donde habíamos llegado en la clase, habíamos empezado a resolver este ejercicio que es el de la empresa Gemelitas. Entonces, el de la empresa Gemelitas se constituyó en 1988 con 3 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 200 pesos y 1,5 millones de acciones preferentes con un valor nominal de 120 pesos. ¿Qué significa cuando la empresa se constituye? Sí, ese es el capital suscrito como capital social suscrito, que es el capital firmado al momento de la constitución cuando se va, por ejemplo, a la Cámara de Comercio. O sea, en cada ciudad hay una Cámara de Comercio y allá van y se registran los negocios, ¿sí? Entonces se fue y registraron en la empresa en la Cámara de Comercio y dijeron que iban a tener 3 millones de acciones comunes ordinarias a 200 pesos y que iban a tener 1,5 millones de acciones preferentes a 120 pesos para 180, para 780 el capital suscrito que ocurrió por allá en 1988 cuando nació la empresa. Sin embargo, los socios no lo han pagado todo. ¿Qué significa que los socios no hayan pagado todo? Que las empresas justamente cuando las constituyen con una gran cantidad de acciones para hacer una posibilidad de que los socios paguen alguna parte y quede una oportunidad de que luego los socios capitalicen la empresa. El verbo capitalizar es que luego los socios van a entregar más dinero para dar más capital a la empresa. Y ahí entonces se hace la distinción del capital social suscrito y pagado. Es decir, la plata que los socios sí han dado en función de las acciones que los socios suscribieron. Suscribir es como en función de las acciones que se acordaron, de la cantidad de acciones que se acordaron en el negocio. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Basándonos en esto, ¿el capital suscrito y pagado puede ser mayor al capital social suscrito? no sería por de no, tendría que ser el suscrito mayor al pagado. Exacto, tendría que ser menor o igual. Es decir, ningún socio puede pagar más, o sea, los socios nunca podrán pagar más de 3 millones de acciones que suscribieron, porque el acta de constitución, eso es como cuando las personas nacen que les dan un registro civil que dicen que así es, eso no se puede cambiar. O sea, puede usted hacer una reforma de la empresa y decir que van a tener más acción, entonces cambia el capital social suscrito, pero en sí el capital social suscrito es un límite de cantidad de acciones que se van a tener de la empresa. ¿De acuerdo? Profe, ¿me Ok, puedes repetir cuál es cuál debe ser? O sea, el suscrito es cuando va y se legaliza, digamos, de alguna forma. Eso, hágale. Ese debe ser mayor al pagado. A ese debe ser siempre el pagado. El pagado debe ser igual o menor al suscrito, porque el suscrito es el que tú legalizaste con un monto determinado y dijiste que esa iba a ser la cantidad de acciones que ibas a tener de la empresa. Si luego esa cantidad de acciones de la empresa cambiara, tendría que ser una reforma de la empresa, pero como las empresas no están normalmente reformándose, sino que ya dijimos que vamos a tener 3 millones de acciones, pues los socios podrán pagar hasta 3 millones de acciones. ¿Sí, Kiara? Sí, señora. Bueno, entonces, Ah, o sea que cuando va y cuando va y se legaliza, profe, qué pedazo por favor, eso es lo que desde que necesitamos. no, 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 o sea, yo desconozco porque es que desde que
empecé a trabajar esto en Intervalle y nunca he llegado a tocar estos temas. Entonces, la verdad, sí, tiene mucho sentido. O sea que cuando se legaliza se deja establecido cuántas acciones va a tener esa empresa, cuánto va a costar cada una, cuánto puede tener derecho cada uno. Ah, ok, la verdad, pues Sí, no sí, y sí, había más tenido. tú vinculada al sector político, esto uno no lo ve. Pero, por ejemplo, Indervalle tiene un capital, una composición accionaria. Y estoy casi segura que una parte de esas acciones, la gobernación es dueña de una parte de esas acciones. ¿Sí me hago entender? Alguien, Sí, porque ellos hacen parte eh, de la asamblea, no, de la dirección, mesa directiva, algo así. Entonces son como los que tienen mayor participación. exactamente, exacto. Bueno, entonces continuando. Las acciones, lo máximo que van a tener los socios son 3 millones de acciones. Y los socios de esta empresa, las acciones comunes, lo máximo que van a tener son 3 millones de acciones. Y de esta empresa, los socios ya pagaron 1.809.500. Entonces, recordemos algo que vimos el sábado más temprano y que sí quedó en el video, y es que el patrimonio tiene tres grandes cuentas. O sea, la estructura del patrimonio tiene, primero, el capital suscrito y pagado que pagan los socios, que nos da las características cuantitativas. Cuantitativas es de dinero, que es la primera cuenta del patrimonio. O sea, primero, el capital que los socios aportan. Segundo, la utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio. Y tercero, las ganancias acumuladas o reservas retenidas. O sea que el patrimonio tiene tres cuentas. ¿De acuerdo? Tres cuentas grandes. Lo que los socios aportan, las utilidades del periodo de este año y las ganancias acumuladas. Entonces, en este ejercicio, nosotros estamos reconociendo que los socios están aportando 1.809.500 acciones a 200 pesos, o sea que son 361.900.000. Y las acciones preferentes son 814.000 a 120 pesos, entonces son 97.680.000. Entonces el capital suscrito y pagado es de 459.580.000. Esa es la primer cuenta del patrimonio, es decir, este capital suscrito y pagado es la primera cuenta de las tres subcuentas del patrimonio. ¿Bien ahí? Sí, señora. Señora, Listo. Ahora, la utilidad del ejercicio. Este dato, el del 2014, perdón, el del 2018, es que no me 14. El 2018 lo suministra el ejercicio, ¿sí? Y el del 2019 se calcula. Que el ejercicio nos dice que la cuenta, que la utilidad se redujo el 6%. Entonces es como si las utilidades del 2019 fueran iguales al 94% de la utilidad del 2018. ¿Y qué otro dato nos da el ejercicio? Entonces el ejercicio nos dice, bueno, hay una cantidad de acciones que se pagaron. Yo quiero corregir esto de una vez. Permítanme. Que este es 814.000. Ahí se me fue como un cero de más. Y eso produce mucha confusión. Clase 2.3, ejercicio en clase. Ah, ya lo había corregido, listo, ya. Bien. Entonces, ¿qué más me dice? Que a diciembre 31 del 2018 tenía reservas legales de 83.420. Entonces voy a marcarnos, voy a reconocer como en verdecito los datos que ya me había dado el ejercicio. 83.420, ¿sí? Los 459 que el ejercicio me los da, uno los calcula, que ahí está la flechita donde provienen. ¿Listo? Y en este dato, pues estaba en cero en este año. Pues, técnicamente estos datos me los dan en ejercicio. Entonces, Estos cambios ahora a nosotros también se nos van a ver reflejados, ¿cierto? sí, Ok. señora, si tú miras tu nube, esto ya te sale ahí. Dropbox. A ver.
Wow. Acá en la carpetica que recuerdas que vimos de personas, a ti ya te debe estar notificando que estoy cambiando el documento. Sí, hoy llegaron como 2 correos. Él te avisa. Claro, porque tenemos un área compartida entre tu máquina y la mía. A mí me encanta. Yo prefiero 1000 veces eso a uno estar mandando correos, ¿no? Sí, profe, ¿y esto no es lo mismo que un Drive? Es lo mismo que un Drive. La diferencia es que está domiciliado en mi disco y no tengo que ir al Drive y cargar en el Drive. Ah, ok. Es que mira, en el Drive yo tendría que venir a mi correo, ¿sí? Entrar al link que te compartieron. Entrar al link que me hubieran dado, que entonces yo vengo acá y le digo, por ejemplo, del Drive. Entonces, entrar al Drive. Como los archivos que yo muevo son tan grandes, me tocaría descargarlos porque no me sirve la hoja del cheat del Google, ¿sí? Entonces, todas estas son las carpetas que me han compartido a mí. Entonces, me tocaría buscar las carpetas que me hayan compartido. Por ejemplo, acá tengo decretos de la gobernación, ¿sí? Entrar, descargar y luego volverlos a subir. ¿Sí ves? Si es un Drive, es igual. La diferencia es que están in-house, están in máquina. Entonces es chévere porque yo toco en máquina sin tener que descargar y volver a subir para que tú tengas la novedad. Entiendo. Ah, pero es que la situación es que los archivos que nosotros trabajamos no me serviría abrirlos con la herramienta de Excel del Drive, porque esa herramienta tiene ciertas limitaciones. No es lo mismo el Excel de aquí de la máquina al Excel del Drive, de Google. No es lo mismo, nunca es lo mismo. Entonces eso me Ah, produce cositas. Se me pierden vínculos, se pierde la fórmula. usted ya ha probado todo y ya se dio cuenta que este es el mejor. Sí. Por ejemplo, hoy no salí de la oficina, hoy no salí de la casa, perdón, hoy trabajé todo el día acá y en la oficina todo el día yo supe que estaban haciendo mis compañeros. Ya, los tengo monitoreados. Es más, le escribí, ve, me pusiste el archivo como no es. Ah, sí señora, ya le cambio el nombre. Ya, bueno, listo, bien. Ya. Ah, No, ve, cargarlo, ve, tal cosa, ve, mandarme el correo, no. ¿Listo? Bueno. Entonces, el primer cálculo que le hacemos al ejercicio es calcular la distribución de utilidades que ocurre en marzo del 2019 y lo hacemos con el enfoque colombiano y con el enfoque colombiano vamos a distribuir utilidades de cuál? Del año anterior, porque el enfoque colombiano es distribuir un año después, perdón, en marzo del año después, de enero a marzo del año siguiente, se distribuyen las utilidades del año anterior. Indiscutiblemente, ninguna empresa distribuye utilidades en enero porque en enero no han cerrado las operaciones contables y financieras de enero, perdón, de diciembre del 2000, pues del año anterior. Entonces, las empresas generalmente hacen sus reuniones de marzo perdón, de febrero a marzo de cada año. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la utilidad neta del año anterior, que son 204.812.300, y lo primero que les contamos es el 10% de reserva legal. Esto es obligatorio. De reservas. ¿Sí? Ya. Les contamos. Y ahí queda el 90% a disposición de los socios. Es decir, a los socios les queda el 90% de la utilidad. Después de eso, ¿qué descontamos? Los dividendos preferenciales, que son el número de acciones preferenciales, que son 814.000, y el ejercicio me da el dividendo preferencial, en verde, lo que me da el ejercicio. El dividendo preferencial, y este también me lo da el ejercicio, o sea que prácticamente este dato lo multiplico, este dato lo multiplico. ¿Listo? Y el ejercicio me dice que los socios decidieron guardar 40 millones con destinación específica, que son estos. Entonces me esa es la sale, otra del patrimonio. exacto, es otra cuenta del patrimonio que los socios dejaron no de manera perdón, de manera voluntaria diciendo voy a guardar 40 millones para algo especial y tiene una destinación específica, es decir, los socios pueden definir que con ese dinero van a hacer algo diferente, ¿sí? Pues, Ok, hay empresas que son muy organizadas y los socios no se llevan todas sus utilidades, sino que dicen, vea, ¿sabe qué? Vamos a dejando
Vamos dejando todos los años 40 millones, 50 millones y luego cambiamos el software. O vamos a Profe, guardar. y allí llegan a aportar eso, bueno, decíamos que me acuerdo, los comunes tienen voz y voto y el preferente solo tiene voto. Allí entran Solo ellos tienen como a voz. negociar. Los preferentes solo tienen voz, pero no tienen Ah, voto. solo tienen voz. Ah, ok. Y eso lo definen y lo votan los comunes. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces ya queda la plata a disposición de los socios comunes, que también se llaman socios ordinarios, o los tenedores de acciones ordinarias. Entonces son 127,237. Esto lo divido entre el número de acciones pagadas, el número de acciones comunes pagadas, que son 1.809.500. Este dato también me lo da el ejercicio. 1.809.000. 1.809.500. Entonces la fórmula del DPA es el dividendo por acción, que es la utilidad para dividendos comunes dividido entre el número de acciones comunes pagadas, que es 127 millones dividido entre 1.809.500. Entonces el DPA común me da 70,32 y el ejercicio me dice que calcule el DPA. Y también me dice que calcule la UPA, que es la utilidad por acción. Entonces la UPA es la utilidad por acción y entonces es igual a la utilidad neta menos los dividendos preferenciales, porque es que los dividendos preferenciales siempre hay que pagárselos a los socios preferenciales. O sea, esa plata nunca es plata de las utilidades de los socios comunes, ¿vale? Entonces, la UPA es la utilidad para los socios comunes. Entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo la utilidad neta menos la plata de los socios preferenciales dividido entre el número de acciones comunes pagadas. O sea que esas utilidades, o sea que siempre va a haber como una utilidad para el común y el otro para el preferente. Sí, señora. De Pero hecho, eso funciona como en las grandes empresas, o sea, una empresa mediana no llega a eso. muy Ah, pocas, casi ninguna tiene, sí, muy pocas, casi ninguna. Yo me ah, atrevo a ok. pensar que casi ninguna. O sea, este tema de la UPA y el DPA funciona muy adecuadamente. Por ejemplo, estas entidades grandes como Sura, el Grupo de Inversiones de Suramericana, ellos tienen socios comunes y socios preferentes, ¿sí? Mm, Bancolombia tiene socios comunes, socios preferentes. Ellos sí tienen la dualidad de acciones, de accionistas, perdón. Pero las empresas o las pymes o algo, no. Porque para eso las empresas tendrían que cotizar en la bolsa de valores, estar muy organizadas, tener todo muy estandarizado. Y ya teniendo eso organizado y estandarizado, pues ahí sí van a conseguir otros socios. Entonces es algo que ok. no se logra más porque una empresa, digamos, del lado Lupita, ¿no? Tendría que ser muy organizada y tener su propio sistema de calidad y tener todas sus políticas de producción limpia y tener todo muy, muy organizado para tener dos tipos de socios. Entonces no todas las empresas alcanzan esto. O sea, esto es para las grandes empresas. Imagínate que en Colombia las empresas que alcanzan esto son casi 46 en Colombia, que tienen las dos acciones que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? En Estados Unidos pueden ser más de 1.500. Entonces, si ves que las empresas allá tienen otra estructura que nosotros no alcanzamos. Nosotros todavía somos como unos niños chiquitos en kinder y ellos ya están próximos a graduarse de la universidad. O sea, Dios. nosotros somos un mercado muy, muy, muy básico. Todavía estamos aprendiendo mucho. Bueno, listo. Entonces está el DPA común. Técnicamente, miren que dice dividendo por acción y utilidad por acción. O sea que la plata de la utilidad la divide entre el número de acciones. Y el DPA común es el dividendo, los dividendos los divido entre el número de acciones. ¿Listo? Sí, señora. ¿Cómo vamos ahí? Bien, bien, profe. Gracias. Entonces, eh, acá está cómo calculamos las utilidades retenidas o reservas legales, que serían
Las utilidades retenidas que yo tenía a diciembre del 2018, las voy a marcar acá, serían las utilidades retenidas a diciembre del 2018, utilidades retenidas al 31 de diciembre del 2018, más la reserva legal de marzo del 2019, de las utilidades del 2018 que se distribuyen en marzo del 2019. Entonces acá puse la plata. 83,420, que son las del 2018, más 20, que son las reservas que se retuvieron este año, ¿no? Que es el 10%. O sea que ya se tiene 103. Entonces, en el ejercicio, estos 103 están calculados abajo. Voy a marcar abajo, calculados. Sin embargo, como este Excel es de nosotros, del grupo, miren que acá tiene la fórmula, ¿no? Acá está la fórmula. De todos modos, lo voy a poner aquí, diciendo que viene de dónde, de acá, para que se sepa como la explicación de dónde viene. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la utilidad de marzo del 2019 fue la utilidad neta del 2018 menos el 6%, o sea, sí, porque se redujo el 6%. Dato del ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos que es el 6% de la utilidad del 2018 lo que se redujo. O sea que hay dos maneras de calcular. La utilidad del 2018 por el 6% de esa utilidad, menos el 6% de esa utilidad, entonces me da 192. O la utilidad del 2018, que es un 100%, menos el 6%, me queda un 94 y me quedaría una utilidad neta al 20 de marzo del 2019 de 192. Cualquiera de las dos es igual. ¿Listo? Cualquiera de los dos cálculos es correcto. Entonces ahí ya llegamos a calcular la utilidad del 2000. Entonces, listo, abajo calculado también. Y estos 40 millones, que son las reservas de destinación específica, esta es la retención voluntaria, la reserva voluntaria. Este es un dato del ejercicio. Y este sigue siendo igual porque el ejercicio no indica que haya mayor capital aportado por los socios. Ese podría haber sido cifra o en porcentaje respecto al anterior. No, ni siquiera te lo tienen que mencionar porque si no te dice que hay capitalización de los socios, él no debería cambiar. Y uno podría intuir que es el mismo. Ok. Listo. Y ahí ya hicimos el patrimonio. Entonces, hicimos el patrimonio del 2018, hicimos el patrimonio del 2019 y ahí ya cumplimos el ejercicio porque tenemos A, la distribución de utilidades, B, la UPA y el DPA, ya lo hicimos, C, el patrimonio del 2018, D, el patrimonio del 2019. Ya lo hicimos. ¿Qué tal vamos ahí? Bien, Bien, profe. profe. Ok. Entonces, nosotros el sábado alcanzamos a llegar a resolver este ejercicio completamente y hablamos. Hay otra cosa que nos ocurrió el sábado fue que hablamos de las proporciones, que se llama el análisis vertical o de proporciones, y hicimos una distinción. Este es un ejemplo. Voy a agregar acá unas filas. Este es un ejemplo del análisis vertical o de proporciones. Y hay que tener en cuenta que para el estado de resultados, el 100% son las ventas. Es decir, las ventas en el análisis de proporciones es el gran total, el 100% de todo
porque es el dato más importante al que le vamos descontando. O aplicando. Sí, hágale me gusta, descontando o aplicando las otras cifras del estado de resultados. O sea, este es el dato, perdonen la expresión, como el dato papá de todos. O sea, este es la mamá de todas las ventas. Y de ahí para allá voy quite cosas. Entonces, en este ejercicio, lo que hicimos aquí fue llenar primero dinero. En el ejemplo que hicimos, fue llenar dinero para poder interpretar las proporciones. Entonces, todos estos datos son suministrados manualmente. Voy a poner acá una flechita y voy a decir que este dato es un ejemplo y que no está en ninguna parte como en una guía o algo. Citas de ejemplo no están en ningún documento, ¿sí? O sea, no es ningún ejercicio, no están en ningún ejercicio. Entonces vienen y las ventas de 10 millones, 2.500 de costos, y entonces mira las fórmulas. Kiara y Álvaro, miren que en el esquemita que yo quiero que proponerles que usemos en clase, él te da la fórmula, él dice ventas menos costos de ventas igual utilidad bruta, menos gastos de administración y ventas igual utilidad operativa, menos gastos no operativos, que también se pueden llamar intereses o gastos financieros, llego a utilidad antes de impuestos, menos impuesto de renta del 34% de la utilidad antes de impuestos, llego a utilidad neta. ¿Sí ves que él te da los datos? Señora. Como el rubro. Sí, y te da la operación. Profe, de hecho, eso es lo que me tiene bastante a mí preocupado, como la estructura de cada una de las cosas, porque obviamente yo soy un ingeniero, no soy contador, ni economista, ni finanzas, y casi no manejo ese tipo de estructuras. Entonces, pues obviamente todo el proceso, las operaciones, de dónde salen los datos, lo entiendo y lo estoy manejando y lo que está muy claro, pero cuando ya me preocupe es que en un ejercicio haga tal cosa y yo no tenga los apuntes, ahí sí voy a perderme porque no voy a conocer bien la estructura de los estados. Por ejemplo, el estado de resultados o el El de balance exactamente el balance es general o larguísimo, el o sea, este es corto. El balance, ya imprimí la hojita con colorito pues, para guiarme, Pero pero no, vení Álvaro, yo te voy a decir dos cosas, no porque yo sea tu profesor, sino que te voy a hablar desde una propuesta metodológica que yo tengo. Y no te lo digo, ay, no, mira, como tu profe te digo que te tranquilices, no, sino que lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno está trabajando esto, en el plano real, tú vas a recurrir a tus apuntes, ¿cierto? sí, Yo en este momento, como hoy se me dañó el internet, estoy en mi habitación dando la clase desde acá porque el modem está aquí al lado. Entonces me tocó estar acá junto a esto. Pero la clase del viernes, te voy a mostrar en mi estudio donde yo doy la clase normalmente. Yo tengo un cuaderno con el que yo estudié mi especialización. Y déjame decirte que en ese cuaderno tengo unas hojitas de fórmulas, que son estas fórmulas acá, los esquemitas, que yo los escribí en mi hojita de fórmulas. Ah, esas hojitas de fórmulas, cómo me hicieron deficiente cuando trabajaba. ¿Por qué? Porque uno siempre cuando está trabajando, uno puede recurrir a sus apuntes propios. En los procesos evaluativos que yo te voy a proponer de la clase, yo no te voy a preguntar esto de memoria porque nosotros no somos contadores, ni estamos estudiando y me gusta mucho que la clase está enriquecida con la compañía de contadores y contadoras que ya están graduados o que se van a graduar prontamente, porque es muy chévere porque con muchas veces, con mucha frecuencia yo voy a puntualizar, esto no es de contabilidad, es información que usamos de la información contable, pero nosotros no estamos haciendo la contabilidad porque la contabilidad de una empresa tiene una rigurosidad, un esquema, unas normas, una estrategia, una estructura
que nosotros no somos quienes, o sea, nosotros no estamos aprendiendo contabilidad, nosotros estamos aprendiendo a interpretar las cifras financieras y contables de una empresa, pero nosotros no aprendemos contabilidad. Por lo tanto, yo te invito a que vos hagas tu apunte y como puedes hacerte como una hojita, yo prefiero rayar papel porque uno aprende, el cerebro aprende rayando, ¿no? No, Sí, Excel. El cerebro aprende rayando. Entonces, te puedes hacer una hojita cuadriculada tuya. Luego te muestro mis apuntes. Mira, una hojita chiquitica. ¿Te acuerdas de eso cuando uno estudiaba? Tú y yo tenemos, creo que la misma edad, entonces, ¿te acuerdas que uno estudiaba con cartulinitas? ¿A vos te tocó eso? sí, Que a uno el sí, profesor lo dejaba exponer con el cartulina, ¿no? Profe, yo tenemos, sí, también. tenemos. Ah, bueno, entonces yo tengo mis apuntes así, en hojas pequeñas, en cartulinita, con lapicerito de color, la flechita, las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no estamos aprendiendo a hacer los esquemas contables porque no es no tendríamos los alcances, ni nosotros somos estudiantes de contaduría, ni soy profesora de contaduría. El asunto es que estamos aprendiendo las globales de la información, no porque vamos a hablar con un centímetro de profundidad, sino porque como gerentes, ¿usted cree que el gerente sabe calcular el balance en una empresa? El gerente dice, para eso tengo mi contador y mi contadora muy actualizados, muy, pues con sus estudios modernos, muy vigentes, pero él no se sabe la norma contable. O sea, estamos hablando desde la perspectiva de gerentes con el total de la información, viendo Ok. la visión periférica, ¿sí? Cuando tú estés haciendo ejercicios y pruebas, tú, las pruebas, los exámenes, los ejercicios, tú vas a usar tus apuntes. Yo nunca ni siquiera, mira Álvaro, si fuéramos al salón, yo te dejaría sacar tus apuntes. ¿Sí me entiendes? Si estuviéramos en el Sí, salón. Y ahora en COVID, los estudiantes, mira, yo tengo exámenes con grupos de 30 estudiantes, yo sé, ellos no prenden la cámara, yo sé que ellos están juntos. Yo sé que ahora que hay movilidad en pandemia, ellos se van y se hacen todos en la casa de alguien. Hay ya casas donde hay 2 estudiantes haciendo examen a las 7 de la mañana. sí, claro. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Nada. No, Entonces, nada. yo Bueno, desde... yo digo, sí, sí tiene toda la razón, profe, y gracias por la aclaración. Igual lo que usted dice, la información, el análisis, lo estoy comprendiendo y está muy bien explicado en ese sentido. La verdad sentía como un poco de incertidumbre porque cuando iba a hacer ejercicios, pues obviamente me perdí, tenía que ir a buscar la estructura como tal. Pero no, está bien clara y sabemos de dónde están saliendo la información, que es lo importante. Ujú, exacto. Y la otra cosa es que, repito, nosotros no somos contadores, entonces nosotros no podemos decir, voy a hacer el estado de resultados con todas las normas, no, yo voy, si lo queremos llamar, esto es un monacho general de las cifras, es un monacho general de las cifras. Usted imagina todo lo que hace un contador para decirle a uno que los gastos de administración y ventas fueron 2.800. Ellos tienen que procesar papeles y un montón de detallitos y un montón y que la norma y que esto es una compra y que esto es un gasto y que esto yo no sé qué y que esto sí sé cuántas y que la retención y que rete IVA y que rete cuenta y que rete ICA y rete no sé qué. ¿Ves? Y de ahí para Ok, allá nosotros pues, no sabemos eso. Ni nunca vamos a verlo, ¿no? Porque ese tema es muy importante, pero no nos reúne en la clase. ¿Listo? ok, listo, profe, gracias. Bien. Entonces, volviendo al análisis vertical o de proporciones, ¿de qué se trata? Se trata de considerar que tengo un 100% que son mis ventas, que es el dato grande o el dato papá, y a ese dato empiezo a quitarle cosas. Es decir, le quito el costo de ventas. Entonces, hallo una proporción, donde yo puedo decir incluso acá, Kiara, una regla de 3. Yo puedo decir, de este, ¿sí? Yo puedo Sí, decir, señora. si 10 millones, ¿sí? Es el 100%, 2.500.000, ¿Cuánto es? ¿qué X porcentual es? X por ciento. Entonces, X por ciento, ay, X por ciento va a ser igual a, recuerda que es lo que está arriba
lo que está al frente por lo que está encima, dividido en el diagonal, ¿no? Esa es una regla Y de tres. multiplica en diagonal y divide en Ajá, el... y divide, no, usted multiplica el que está al frente y encima y divide en el diagonal. 2.500 por el 100% dividido entre 10 10 millones, millones. que es el que está en la diagonal, ¿sí? Ahora, de nuevo, Ah, ok, yo lo veía desde los 2.500, ya. este es esto es el que está al frente Sí, y este es el que está arriba, ¿sí? sí, señora. Ahora, 2.500 por 100% es como si multiplicaras por 1. Y multiplicar por 1 se omite. Y por eso podríamos decir que el X% es igual a 2.500 dividido entre 10 millones. Por eso nos da 25. Míralo. Ok. Sí, digamos que esa partecita la comprendí, era como la composición que tiene ese rubro en el total de ventas. Y así va bajando como, como el análisis. Exacto, sí. Sí, señora. Y hay algo importante ahí. Siempre sería la cantidad monetaria dividido entre las ventas. Siempre. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a la inversa. Si sabemos que esto es el 25% de 10 millones, ¿cómo podría hallar esta cifra? Esta es una regla de 3, ¿sí? Ahora la inversa. ¿25% de cuánto, profe? Si supongamos que sabemos que el El costo porcentaje. es el 25%, ¿sí? ¿Cómo encontrar la cantidad monetaria del costo? También con una regla de 3. Nosotros podríamos decir, si 10 millones, ¿sí? Que son las ventas, ¿de acuerdo? Es el 100%. X dinero, que es el costo, es el 25% de las ventas, ¿cierto? Ujú. Entonces, X en este caso, X dinero, sería igual a ¿qué? Sería igual al 25% que se multiplica por el que está al frente por el que está encima. ¿Cuál es el que está encima? 10 millones de la X, ¿no? Sí, señora. Y dividen sí. Dividido entre el 100%. Que si miráramos X porcentaje sería igual a 25 por 10 dividido entre 1. Y en algún momento el 1 puede desaparecer y sería, porque dividir entre 1 es como el mismo, ¿no? O sea que técnicamente sería 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por el 25%. Y ahí te da los 2.500. ¿Bien ahí? Sí, señora. O sea, tú puedes hallar o el porcentaje o teniendo el porcentaje puedes hallarle el dinero. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ok. Todo es con regla de 3. Todo este ejercicio, el punto 1 y 2, está resuelto con regla de 3. Todo es regla de 3. El de la tarea, todo es regla de 3. Entonces también el ejercicio ya seguimos. Entonces mira, yo al 100% que tengo le quito el 25% de gastos, que son 2.500, y me queda el 75. Al 75 le quito el 28% de gastos de administración y ventas y me queda el 47% de utilidad operativa, que es 4.700 de 10 millones, ¿no?
a los 4,700 le quito el 6,80 de los gastos no operativos y me queda el 40,20. Al 40,20 le quito el 13,67 de los impuestos y me queda el 26,53. Tú podrías quitar en porcentajes o quitar en plata y te tiene que dar lo mismo. O sea, el 26,53 de 10 millones es 2,653,200. ¿Qué tal? Eso serviría si en algún momento tú nos dices, dígame cuál es la participación de los gastos no operativos. Entonces comenzamos a hacer las restas y luego la división o la regla de tres para hallar el porcentaje. O si O, tenemos los dos porcentajes y un valor, hallamos el otro. exacto, restándolo. Ok. Sí, señora. Bueno, 40,20, 13, listo. Entonces, el análisis de proporciones en el estado de resultados, el dato más importante o el 100% es este. ¿De acuerdo? El De dato como acuerdo. predominante, el dato total, el dato predominante, el dato dominante, el dato mamá, el dato importante, el dato papá, el dato que es. Pero a nivel de balance, necesito un favor, necesito ir por agua. Permítame un segundito, yo traigo agua que no me aguanto. Un momentito. Listo. Entonces, continuando. En el balance, el análisis de proporciones, el 100% es el total del activo. O sea, este es como el todo. El total activo es el todo. O sea, es el dato del 100%, que es la totalidad de bienes y derechos que tiene la empresa. Y entonces, como lo vimos más temprano de nuestra clase ese día, el total de activos, que es el presupuesto de capital, entonces este que es el 100% que se financia con pasivos y con patrimonio, pues está distribuido en esos dos grandes grupos, o sea que ese es el dato total. O sea, la empresa es todos sus activos y de ahí para allá empiezo a distribuir cuánto de mi activo corresponde al pasivo y cuánto corresponde al patrimonio. También en qué, en porcentajes. Y si yo tengo el total del activo, que es 260,800, de nuevo, estos fueron datos de ejemplo y no están en ningún ejercicio. Los voy a poner ahí, en especial por los compañeros que se tuvieron que retirar más temprano ese día, porque no quiero que luego haya confusión. Profe, entonces, el análisis de proporciones lo encabezan las ventas y en el balance es el activo. Sí, muy bien. Sí, señora. Entonces, todas estas son cifras de ejemplo y empezamos. Si este es el 100%, 13 millones, ¿cuánto es de 260,000? Entonces divido 13 millones entre 260,000, me da el 5%. Activos fijos, 81, 85, 213, 456, 800 y me da
Este 213 corresponde al 8185, que mira que es dividir 213 en 260. Y 34,200 dividido entre 260 es 1311. ¿Listo? Señora. Ahora, mira la suma de estas tres cuentas. Si estas tres cuentas, al sumarlas, me da 260,800, miren que el sumar los tres porcentajes, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. 100%. Exactamente. Eso cuadra milimétricamente. ¿Vale? Y este se llama balance general o estado de situación financiera. O sea, esto cuadra al dedillo. Ahora, si yo tengo mis total de activos 260, 801, 800 y me dice que la empresa debe el 61%, el ejercicio me determina que se debe el 61% de los activos. Entonces yo hallo la cantidad monetaria porque yo digo, si el activo es 260, ¿sí? 801, que es igual a total pasivo y patrimonio, ¿vale? Lo multiplico ¿por qué? Por el 60%. Por el 61. Por el 61. Y así determino la cantidad de dinero. Donde digo el total pasivo vale 159 millones. Entonces, si yo sé que tengo un activo de 260 millones, 801 y tengo un total pasivo de 159 millones, el patrimonio será ¿cuánto? 101 millones. La resta. Puede ser la resta de ellos dos, o ellos dos me tienen que sumar 260, 800. ¿Sí? Cualquiera de ellos dos. Ahora, todo esto está en proporción ¿a qué? A este total activo que es por ecuación contable, ¿no? Esto es por ecuación contable. No, acá más bien. Por ecuación contable, el activo es igual a pasivo más patrimonio. Patrimonio. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, señora. Ok. Y ahora Alejandra, ¿cómo vamos? Hallamos la proporción del 61, de que el pasivo es el 61 del activo. Ahí vamos. Y también podemos hallar, si sabemos que el pasivo es el 61, ¿qué proporción es el patrimonio? La resta entre 100 menos 61. Ajá. Y acá también podríamos decir que si yo sé que el patrimonio es el 39% de mi activo, pues yo puedo decir el total pasivo y patrimonio por el 39%. Puedo coger el 39 del 260. Ajá, el 39 de 260, 801. Muy bien. O puedo restar, puedo decir 260 menos 159 me da 101.712. ¿Sí? Listo. Y la única regla especial que, ojo, miren, ahí uno se da cuenta que uno está negociando o se está comunicando, no tanto negociando, porque no todo es negociaciones en la vida, sino que ahí uno se da cuenta que se está comunicando con un interlocutor idóneo hacia el otro lado, que sería el pasivo, la composición del pasivo corriente y no corriente. Ellos dos, el total pasivo se vuelve un 100%. Es decir, la composición del pasivo corto más el largo plazo, en sus dos proporciones me deben sumar ¿qué? El total pasivo. En sus dos proporciones me deben sumar el 100% del total pasivo. ¿De acuerdo? Sí. A veces las personas que no tienen conocimientos, digamos, profundos en estos temas, vienen y dicen, esta señora tan loca.
Dice que 84 más 16, 61. Es que este 61 es el 61 de este 100. Pero estos dos me tienen que sumar ¿cuánto? 100, porque el pasivo se divide en dos grupos, corriente y no corriente. Profe, o sea, cuando yo halle el 61% del activo, que es el pasivo, ese pasivo ya se convierte en el 100. Con ese ya comienzo a sacar la resta del corriente y no corriente. Ajá. Él ya dejó de ser el 61 y ya se convierte él solito en un 100. Él se vuelve muy bien, él solito se vuelve un 100 y ese 100 que él se vuelve solito se divide en dos grupos, corriente y no corriente. Ujú. Y el porcentaje ya lo daría el ejercicio, digamos. Me lo puede dar el ejercicio, me puede dar la plata, ¿no? Cualquiera de los dos. O me da el Ah, porcentaje o me da la plata. o de la plata. Cualquier ejercicio te puede dar proporciones o te puede dar plata. Ok, ¿Listo? señora. Bueno, o sea que ya hablamos del análisis de proporciones que también se llama vertical. Tanto para el estado de resultados, donde el dato papá o dato predominante es las ventas. Y para el balance, también el análisis vertical o análisis de proporciones, el dato predominante o dato importante, o el 100% o el todo, es el total activo, que es el 100%. Y de ahí todo lo calculamos en función del total activo, exceptuando los pasivos, que son corrientes y no corrientes, que están en función del total pasivo. ¿Listo? Ok. Bueno. Sí, profe. Y ahora solamente nos falta hablar entonces de las variaciones. Del análisis de variación de un periodo a otro. El análisis de variación de un periodo al otro vamos a usar siempre que hablemos de variaciones en cualquier temario matemático, vamos a usar la letra griega delta, que significa cambio o variación. Y la comparación de cambios porcentuales de un periodo a otro. O sea, lo que usamos es el cambio porcentual me mide los cambios de un periodo a otro. Entonces, el análisis de variaciones, que también puede ser de algunos a personas lo llaman también análisis de cambios, ¿sí? Se llama también análisis horizontal, porque se me compara un año contra el otro. Miren que este es vertical. Este es vertical porque me compara como de abajo para arriba, ¿sí? O en columna, vertical. Este es vertical. Y este es horizontal porque me compara ¿qué? Dos datos de un año a otro. ¿Sí ves que se mueve en horizonte? De manera horizontal y este se mueve de manera vertical. Esa es la literal la diferenciación. Ok. Ahora, el vertical que me dice, este es el ejemplo. De nuevo voy a agregar estos acá para evitar confusión. Insertar, insertar, insertar. ¿Ves? Entonces, esos datos los pongo ahí en ejemplo porque esos datos no están en ningún documento, entonces no quiero como causar confusión con los compañeros luego cuando vean el documento. Entonces, estos datos son de ejemplo. Entonces, supongamos, si en el 2019 mis ventas fueron 10 millones y en el 2020 mis ventas fueron 14,560, yo podría decir que la variación porcentual del 2019 al 2020 es que uso la fórmula, variación porcentual es dato 2 dividido entre dato 1 menos 1, que sería dato 2 dividido entre dato 1 menos 1. O sea que ¿cuánto me varió? Me varió el 45,60%. Bien. Sí, señora. Todo este mismo ejemplo lo usamos con todo el estado de resultados, donde ponemos las variaciones. Entonces decimos las variaciones serían de 2,500 a 4,390, entonces el 75%, esto creció mucho. La utilidad bruta pasó de 7,500 a 10,170, creció el 35,60, aplicando la fórmula. Donde el dato nuevo, que también se puede llamar dato 2, que puede llamarse el dato más reciente, dato nuevo, dato moderno, me dicen este es el moderno y el otro el viejito. Cualquier apreciación que le demos es adecuada, siempre y cuando se distinga que es lo nuevo o lo más reciente.
Entonces el dato 2 dividido entre el dato 1 menos 1. Mira la fórmula. Dato 2 dividido entre dato 1 menos 1. O yo puedo hallar el dato 1 diciendo dato 1 es dato 2 dividido entre 1 más el porcentaje, pero ahí necesitaría que el porcentaje. O también puedo decir dato 2 es igual a dato 1 que multiplica 1 más el porcentaje. Y con eso podría hallar dato 1 o dato 2. ¿Y este se aplica para el balance o solo para el estado? Para todo. Ah, ok. Ni siquiera para el balance ni para el estado de resultados, para todo. Si tú, por ejemplo, quieres saber cuántas personas había en la universidad, un ejemplo. Digamos que en el 2019 la cantidad de estudiantes eran 8.000. No me sé las estadísticas. Y en el 2020 la cantidad de estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos, cantidad de estudiantes. Entonces, en el 2019, 8.000. Y en el 2020, 8.880. Entonces, mira que este sería dato 2, este sería dato 1, ¿sí? Y la fórmula sería dato 2 dividido entre dato 2, 1. Creció el 11%. Mira que para cualquier dato, no solamente para el estado de resultados o para el balance, no, para cualquier cosa, puedes hallar una variación. Todas las cifras que sean cuantitativas pueden tener una variación porcentual. ¿Listo? Sí, señora. ¿Tal vamos ahí? Bien, profe. Álvaro, ¿bien? ¿Sí? Álvaro. Bueno, ahí fue lo que hicimos ese día. O sea, esa es la explicación que va a servir de ejemplo para que puedan hacer los ejercicios 1 y 2, que son estos. 1 y 2. Kiara, ¿quieres que veamos lo que habías hecho? Profe, lo tengo acá, pero ahí era. Pues no, no llegué como ni al 1% con todo lo que usted hizo. Pero me Eh, gustaría ver qué hiciste para poder orientarte. ok, ya lo estoy abriendo acá. Ve, Mm, espera, me conecto a la máquina que mi computador es viejito y él no cumple el 20%, o sea, lo puede aportar en cualquier momento. Espérame. Bueno, señora. Neuf en pinto. Listo. Lo tengo acá. Ay, no me deja. Creo que se bloqueó. Ah, no, ya. Sí, de mi Excel. Ay, no, esto se bloqueó. No, tranquila, ya lo Ay, ya. Ahí medio llegué. O sea, creo que no llegué como ni al 1%. Entonces decía, calculen las ventas y la estructura general del estado de resultados y su proporción de la empresa Roma, que tiene el costo de ventas de
ay, de 55.700 y una utilidad bruta correspondiente al 72% de sus ventas. Entonces resulta Entonces, que, mira que ahí lo que estás pensando es que le estás calculando el 72% al costo. y no, Puedes, ajá, tiene que ser a las ventas, tienes que hallar las ventas. Ahora, mira lo siguiente, si tú a las ventas le quitas el costo, ¿llegas a qué resultado? Si hablamos de porcentajes. ya la venta le quita utilidad, Bruta, no, a la sí, utilidad bruta, sí. Entonces, te pido un favor, primero que todo, no es por ser complicada, sino que las cosas tienen nombre. A la columna D ponle análisis de proporciones o análisis vertical. y este se llama Cantidad, cifras, ¿cómo se llama? valor, Año, ¿sí? Valor. ok. Entonces decía yo, claro, tengo que tener un valor de ventas para poder aplicarle este 72. Claro, pero entonces vuelve. Sabes que a Entonces, las ventas son un 100%. Escribe 100%. Frente a ventas, 100%. Y al costo de ventas, tiene que ser un porcentaje que le quitaste y te quedó la utilidad bruta del 72. O sea que ¿cuánto le quitaste del costo? 28. Muy bien. Si quieres, escríbelo. Si quieres, formúlalo. Igual, a 100 que tienes arriba, menos Ah, este. 28. Entonces ahora tú puedes hacer una regla de tres. Si 55.700 es el 28, ¿cuánto es el 100%? Entonces, Haz una ah, prueba al lado, Kiara, haz una prueba al lado. Párate ahí al ladito, no, al ladito, abajo frente al costo. No, párate en la celda F11. Dale igual. 198.928.571 por 28%. Te dio 55.700. O sea, hay compruebas que ese 100% que hallaste te quedó bien. ok. Ya, profe, de hecho, ayer quedé como con ese sin sabor porque intenté también hacer el cuarto y dije, bueno, tengo que ponerme pues a ver los datos. Y hoy le pregunté, como a las 12 ya que me dio todo el tiempo y le dije a un contador, venga, por favor, revíseme. Y la verdad, él no supo ayudarme. Entonces me sentí todavía peor y dije, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer para entender esto? Entonces alcancé a imprimirlo, pero ¿para qué le voy a mentir? No lo he revisado, no le he como quemado pues el tiempo e intentar hacerlo. Entonces, en esas quedé apenas con la impresión de la respuesta. Pero listo, entonces no te, o sea, lo que no quiere decirte no te preocupes, no. Ocúpate solamente en aplicar la distribución de las fórmulas como ya las vimos ahora, ¿sí? Que son básicamente la regla de tres y sí, la regla de tres, las Viendo divis. que ahí hay un 100% que le quitó algo y llegó al 72 y así sigue sucesivamente. Ok, Ujú. bueno, señora. Ese 38.79 es de las ventas, ¿no? Exacto. Entonces, este sería Igual a las ventas, bien, por las ventas, bien. este 34. Y la utilidad neta sería igual a qué? A los 77 menos los 26, porque es el 34% de la utilidad antes de impuestos.
Este ejercicio no tiene gastos de administración y ventas, ¿cierto? Sí. Kiara no los ha puesto, pero sí tiene. Ah, es que de hecho tienes que encontrarlos. Sí Sí, tiene. para que iban que la utilidad bruta era el 72 de las ventas, entonces ya, ay no. Pues sí, 198 menos 55 o 198 por 72. Sí. Ok. Exacto, gastos de administración y ventas. Tiene que haber una cifra X ahí a la que te descontaron, que llegó a una cifra a la que le quitaste 0 y llegaste a 77.164. De nuevo, Restarlo con 100. No. Kiara. Profe, yo cómo sé aquí qué puede ser el 100 de qué. O sea, el costo de venta, o sea, el costo de venta y la venta y la utilidad bruta, ellos dos pueden ser pueden tener el porcentaje de ventas. O aquí todo puede tener porcentaje de ventas. Aquí todo puede ir amarrado Todo es en proporción de las ventas. a las ventas. Ah, ok. Todo es en proporción de las ventas. Entonces, ve un momentico al Word de la clase al que tiene la solución. Eh, ah, no, este no es. Voy un momentico al Word, pero al que tiene la solución. ¿Es este? No. Ese es. Ay, verdad, es este. No, pero yo no estoy viendo el Word. Ay, dame un segundo. No. ¿Cómo? Un momento. Ahora sí ya. Ok. Mira ahí, no, la que está en rosadito. Despacio, Carla, despacio, Kiara, despacio. Ahí. Muy rápida, doctora. Baja un poquito más. Utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos gastos de administración y ventas. ¿De acuerdo, Álvaro? Ah, ah. Utilidad, ¿cómo dice el profe? Utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos gastos de administración y ventas. Sí, ¿Sí? sí. Y la utilidad operativa también puede ser igual a la utilidad antes de impuestos más gastos no operativos. ¿Sí? Ajá. Vuelve al Excel, Kiara. Ahí ven el Excel. ¿O tengo que otra vez entrar a compartir Excel? Sí, tienes que entrar a compartir el Excel. Ahí. Listo. Entonces, utilidad operativa es igual. No, en la parte de valor. Igual a la utilidad antes de impuestos más 77. A gastos los Gastos. gastos cero. financieros que son 0. Igual, dale igual. ¿Sí? Entonces ahí el porcentaje es lo mismo, ¿no? Sí, señora. 38,79. No, Kiara, formuladito. A No, no, 77, ahí a ese valor 77, 164 dividido las ventas.
No, no, 38.79 más, o bueno, sí, listo, Ah, 77.164, sí, llegan las ventas. sí, las ventas. Bien, 38.79. Porcentaje arriba. Mm, Bien, otros decimales. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son los gastos que hicieron que la utilidad bruta, si yo a la utilidad bruta le quito los gastos, llego a la utilidad operativa, ¿cierto? Sí, ¿Cuántos son los gastos que me permitieron que la utilidad bruta de 143 millones se volviera utilidad operativa de 77? tendríamos que restar los 143 menos los 77. Muy bien, párate ahí y haces la operación en la E13. Ahí, igual, los 143 de arriba menos los 77 de abajo. Uh-huh. Y haya el porcentaje. profe, este paso no lo entendí. ¿Por qué tengo que restar la utilidad, a la utilidad bruta, a la operativa? Mm, no me perdí ahí. Lo que pasa es que, Kiara, lo que pasa es que la utilidad operativa ya tú ya la tienes, que es 77 millones, ¿cierto? Ajá, Y arriba te dice que la utilidad bruta menos los gastos de administración te dan la utilidad operativa. ah, ok. Entonces, ¿qué valor tendrías que tener en gastos de administración para que te dé esos 77 millones? Pues sería restar Ah, los ok, 124 menos los 77 millones. ya. Ve, y técnicamente ahí ya hicimos el ejercicio 1. ¿Cómo probé técnicamente qué? Ahí hicimos el ejercicio 1. Ah, ok. No era tan, no, o sea, cuando yo ayer lo leí y no sabía, digamos que la falla fue acomodar las dos, las columnas, a ver que una da proporción, otra en valor y comenzar a jugar con los porcentajes. Y el verbo es jugar, no hay otro verbo. Jugar. Hacer las distribuciones sabiendo que al 100 le quitas cosas y vas a llegar a otra cosa. Ah, ok. ¿Listo? Sí, Listo, señora. profe. Muchas gracias, profe. Ay, no, a ustedes les agradezco enormemente. Ustedes imaginan yo grabando esto sola, pues no se hubiera enriquecido tanto como con su participación. Se los agradezco mucho. No, gracias a usted, profe. Bueno, muchachos, que todo les salga bien. Nos vemos Gracias. el Gracias. viernes. Chao. Bueno, profe. Hasta Bien. luego, Kiara, que estés bien. Gracias, que Chao, profe. descanses. Chao, Álvaro. Gracias. Chao, Kiara. Gracias, chao.